Hola clipetes, hoy tenemos en el Clipsel Lab un dispositivo que estabais esperando, ya lo sé, que vamos con un poquito de retraso, la verdad es que llevamos un poquito de retraso con todo, entre las navidades, los roscones, ¿qué le vamos a hacer? Pero nos estamos poniendo al día, todo lo que podemos. Como decía, lo estabais esperando y aquí lo tenemos, el Huawei Mate 9. El Mate 9 es un dispositivo cuyo diseño no nos sorprende, y no nos sorprende porque es continuista con respecto a las anteriores generaciones, tanto el Mate 8 como a su hermano, el P9. Quizás no tanto en el diseño, porque este es un poquito diferente al P9, pero por lo menos sí en la construcción. Un cuerpo que es unibody de aluminio y que, como veis, tiene una ligera curvatura en el respaldo. Curvatura que se junta en el borde o en el marco con un bisel en la parte trasera y bisel en la parte delantera. Es un dispositivo que tiene una construcción robusta, la verdad es que es muy bonito, y una de las cosas más importantes es que es el mayor de los hermanos de Huawei, es decir, su phablet, pero no lo parece, y no lo parece porque la pantalla se ajusta mucho a los bordes, tanto a los bordes laterales como a la parte de arriba y a la parte de abajo. Además, para ser un dispositivo tan grande es bastante fino, 7,9 milímetros de grosor. Una de las cosas que llaman la atención con este dispositivo es que su pantalla es de 5,9 pulgadas. El anterior era de 6 pulgadas, vale, la diferencia no se nota tanto, pero sí que resulta curioso que no hayan seguido con las 6 pulgadas ya que estaban. El caso es que en esta generación sí que esperábamos una mayor resolución, esperábamos resolución Quad HD y nos quedamos con la resolución Full HD que sí que tenía el Mate 8, 1920 x 1080. Si bien es cierto que en el uso habitual la resolución Full HD en este sentido nos da 373 píxeles por pulgada de densidad, algo que es más que suficiente para que nuestros ojos no vean el píxel, la verdad es que esperábamos la pantalla a 2K precisamente para poder disfrutar de otro tipo de servicios, como por ejemplo el sistema Daydream de Google, su sistema de realidad virtual. También es verdad que si tuviese mayor resolución consumiría un poquito más, pero bueno, cada cosa tiene sus pros y sus contras. En cualquier caso, la pantalla se ve muy bien, como el resto de dispositivos de gama alta de Huawei. Es brillante, es colorida y, como decía antes, también es muy nítida. Si vemos el resto del dispositivo físicamente, aunque ya lo vimos en el unboxing, no os lo perdáis, tenemos aquí la bandeja que voy a abrir un momento, por favor. En esta bandeja podemos introducir tanto una tarjeta nano SIM y una tarjeta micro SD como dos tarjetas nano SIM, una en este hueco y otra en este otro. Claro que en el momento en el que pongamos la segunda nano SIM nos quedaríamos sin el hueco para las tarjetas micro SD, así que tendríamos que optar por una de las dos opciones. Si elegimos la tarjeta micro SD, lo que vamos a poder tener es un almacenamiento extra de 256 GB con una tarjeta de 256 GB. Claro, no vayamos a esperar comprarnos una de 16 y tener 256, porque eso no va a suceder nunca. Si recordáis, el Mate 8 podía encontrarse en capacidades de 32 GB de almacenamiento con 3 GB de RAM y de 64 GB de almacenamiento con 4 GB de RAM. El Mate 9 dispone de 64 GB de almacenamiento, pero con 4 GB de memoria RAM. Y esto de los 64 GB de almacenamiento mínimo, la verdad es que es algo que nos gusta mucho y que ya podrían aplicarse el resto de fabricantes. Y seguimos con el repaso físico y vamos a la parte de abajo, donde nos encontramos tanto el altavoz como el micrófono. Y justo en medio tenemos la conexión USB tipo C. Y si nos vamos a este otro lateral tenemos el botón de encendido, apagado y bloqueo y el control de volumen. Y si nos vamos a la parte de atrás nos vamos a encontrar con dos puntos muy interesantes de este Mate 9. Para empezar, el escáner de huellas dactilares, que como en generaciones anteriores, incluso en el P9 funciona muy bien. Vamos a poner el dedo así, 1, 2 y hecho. Desbloqueo súper rápido. Y la otra es precisamente su dual cámara, su doble cámara con tecnología Leica. Lo mismo que lo que tenemos en el P9. Bueno, lo mismo, no. ¿Por qué no son exactamente iguales? Porque los sensores no son iguales. En el P9 lo que teníamos era dos sensores de 12 megapíxeles. En este caso tenemos un sensor de 12 megapíxeles, que es el que está aquí abajo, y que va a ser el encargado de realizar las fotografías a color, porque sobre el sensor tenemos el filtro RGB. El objetivo que está arriba lo que hace es cubrir el sensor de 20 megapíxeles, que es el sensor en blanco y negro, que no tiene ningún tipo de filtro, con lo cual lo que obtiene este sensor es la imagen solo de los niveles de brillo, que es la información básica que obtienen todos los sensores antes de pasar por otros filtros.
Como en este caso no tenemos ningún filtro porque no es el filtro de color, lo que vamos a obtener es la imagen básica, que es la imagen en blanco y negro. Con lo cual estas imágenes en blanco y negro, igual que sucedía en el P9, van a tener muchísimo más nivel de detalle, van a ser pues muchísimo más fieles a la realidad que las imágenes en blanco y negro que nos ofrecen el resto de dispositivos móviles, porque son imágenes procesadas mediante software. Para acceder al modo blanco y negro de este Mate 9 vamos a tener que entrar en el menú exactamente igual que en el P9, vamos, que la interfaz es exactamente igual, con el detalle para los más aficionados a la fotografía de que en este modo en blanco y negro lo que vamos a tener es la tipografía clásica de Leica. Vamos, que no solo es, digamos, un codesarrollo dentro de la parte de hardware, objetivos y sensor, sino también dentro de la parte de la interfaz. Ojo que tal y como dijimos en el P9, los componentes de esta cámara Leica no están fabricados por Leica, están fabricados por Huawei. Lo que pasa es que bajo las directrices y los conocimientos de Leica. Vamos, que lo que les dicen es cómo tienen que hacerlo, les enseñan y luego pues utilizan el marketing de Leica, que los de Huawei son muy listos, para poder vender la cámara. También es verdad que es que los resultados son muy notables. Con esta cámara dual se pueden hacer varias cosas, además de sacar fotografías en blanco y negro con una gran resolución. La cámara de 20 megapíxeles ofrece información adicional a la cámara de color para obtener así imágenes de una mayor calidad y con más información, valga la redundancia de mi frase y la redundancia del sensor. El segundo punto es que, tal y como sucede con el dispositivo de Apple, o por lo menos en un estilo parecido, que ellos ya os comenté que lo vendían como un zoom óptico, pero que no lo era, pues aquí lo que hacemos es obtener algo parecido. Cuando vamos a hacer zoom no es exactamente un zoom digital, porque nosotros cuando estamos ampliando está tomando información de los dos sensores, pero obviamente tampoco es óptico, porque los objetivos, mejor dicho, porque las lentes de los objetivos no se están moviendo para poder realizar ese zoom. Lo que estaríamos haciendo en el Mate 9 es utilizar un recorte del sensor de 20 megapíxeles, que como es de 20 megapíxeles tenemos mucha información y muchos megapíxeles para poder realizar ese recorte, y adicionarla al sensor de 12 megapíxeles para que pueda tener más información sobre esa captura. Esto, que os decía que se parece bastante a lo del tema del iPhone, pues es más o menos, digamos que la misma idea, pero realmente está ejecutado de manera diferente. En el Mate 9, como os digo, lo que se hace es un recorte del sensor de 20 megapíxeles, mientras que en el iPhone lo que utilizan es la información de dos ópticas diferentes. En resumen, ninguno de los dos sistemas, ni el del iPhone ni el del Mate 9, son zoom óptico, pero bueno, tampoco son 100% zoom digitales, porque hacen ahí una mezcla un tanto rara. ¿Y para qué más nos va a venir bien tener un doble objetivo? Pues para realizar imágenes con desenfoque. Esto es, lo que vamos a hacer es, mediante la imagen que se captura de los dos objetivos y por supuesto ayudándonos del enfoque láser que tenemos en la parte de atrás, vamos a poder seleccionar digitalmente la profundidad de campo, que iría desde un 16 hasta un 0,95. Por supuesto esto mediante software simulado. ¿Y en qué se traduce esto? En que vamos a poder seleccionar el objeto que queremos que esté enfocado, disparamos, y en el resultado lo que vemos es nuestro muñeco perfectamente enfocado y la taza perfectamente desenfocada. Bueno, aquí podemos ver que el resultado no es 100% perfecto, pero la verdad es que funciona bastante bien. Si queremos que lo que esté enfocado sea el otro objeto, no hace falta que volvamos a repetir la foto. En muchas ocasiones ni siquiera vamos a poder tener la oportunidad de hacerlo, sino que directamente en la foto que hemos realizado enfocamos el punto que queramos e incluso lo podemos enfocar más o enfocar menos, etcétera, etcétera. ¿Y veis cómo ahora el guisante está muy desenfocado y la taza está enfocada? Esta función se utiliza mucho para destacar un objeto por encima del resto, porque lo que vamos a hacer es enfocar un solo plano para darle más importancia. Esto funciona mucho mejor cuando los objetos están separados por metros, como cuando vamos a hacer fotos de personas, tales como retratos, que cuando están separados por centímetros, como los objetos que tenemos aquí. Y como nos gusta tanto el modo blanco y negro, nos da mucha pena que no se pueda utilizar ni para hacer el zoom virtual 2x, tampoco para grabar vídeo y tampoco para realizar las imágenes con desenfoque. Señores de Huawei, ¿por qué limitan tanto el modo monocromático? Monocromático, que es la estrella de su dispositivo, tanto en este Mate 9 como en su P9. Queremos saber
Eso sí, por contra nos quedamos con su modo Pro, con sus modos Light Painting y también con su modo Time Lapse, que ellos llaman cámara rápida, y su modo cámara lenta, que ellos llaman cámara lenta. Este modo en cámara lenta puede grabar a 120 fotogramas por segundo en resolución Full HD, pero si queremos apurar un poco más y que sea todo mucho más lento, parece que estoy hablando balleno, pues entonces lo que tendríamos que hacer es bajar la resolución a HD para poder grabar a 240 fotogramas por segundo. Y si queremos optar por una grabación de vídeo a velocidad normal, siempre podemos optar por la grabación de vídeo 4K o en Full HD, donde podríamos grabar a 60 fotogramas por segundo. Y no es que queramos hacer de menos a su cámara frontal, pero hombre, es una cámara frontal bastante más sencillita, 8 megapíxeles de cámara, que la verdad es que hace unos selfies bastante chulos, aunque nosotros seguimos prefiriendo pues la cámara trasera. Por último, si nos fijamos en la parte de arriba, lo que tenemos es el conector mini jack para los auriculares y aquí tenemos un puerto infrarrojo que nos va a servir para utilizar este Mate 9 como mando a distancia universal, algo que la verdad es que se puso de moda, empezó a meterlo todos los fabricantes y al final ya solo unos pocos se han quedado con este sistema. Y en la parte de atrás, no extraíble, lo que tenemos es una batería de 4000 mAh. Es exactamente la misma capacidad de batería que tenía el Mate 8. En esta ocasión, ya sea pues porque está mejorado el rendimiento, por el procesador que también es mejorado, etc., el rendimiento de esta batería es mejor que el de la anterior generación y nos puede dar 2 días de un uso más o menos normal de autonomía. Si hacemos un uso muy intensivo nos llegaría desde luego a la jornada sin ningún tipo de problemas. Y si por algún motivo resulta que pues nos hemos pasado todo el día jugando, grabando vídeo 4K, todo el día conectados a las redes, cualquier cosa, todo el día con la pantalla encendida y resulta que se nos ha gastado un poco, simplemente no lo hemos recargado, pues siempre podemos tirar de su sistema de carga rápida, que hace que en 20 minutos podamos tener autonomía para todo un día de uso del Mate 9. ¿Y qué versión de Android tenemos en este Mate 9? Pues ya tenemos la Nougat 7.0 que tenemos por aquí y que es una pena que no sea compatible con el Daydream porque la verdad es que pues molaría mucho poder tener la realidad virtual en este equipo. Si nos fijamos también en la interfaz utiliza la versión EMUI, que es la interfaz, la capa de personalización que utilizan los dispositivos de Huawei y que está en su versión, en este caso, 5.0. ¿Qué más cosas os cuento? Bueno, pues os voy a hablar del procesador. Utiliza un procesador HiSilicon Kirin 960 que es superior al del año pasado, como no podía ser de otra manera. Es un procesador muy potente, no es el más potente cuando estamos hablando de dispositivos de alta gama, pero la verdad es que el rendimiento está bastante bien. Este HiSilicon Kirin de 8 núcleos, que tiene 4 núcleos que van a 2,4 GHz y otros 4 núcleos que van a 1,8 GHz, nos va a dar un muy buen rendimiento. Si hacemos un benchmark como este de Antutu, pues vemos que la puntuación es bastante alta. Y si lo comparamos, tampoco está nada mal. Aquí está en el puesto 27, pero la verdad es que también hay que tener en cuenta las circunstancias en las que se está haciendo el benchmark, etc. Vamos, que podríamos decir que no está en lo alto de la potencia de los procesadores de los dispositivos de alta gama, pero sin duda alguna nos va a dar un buen rendimiento. Y esto no solo son números, es decir, que luego cuando lo estamos utilizando, la verdad es que en ningún momento nos ha dado ningún problema, ni a la hora de ver vídeo, ni a la hora de grabar vídeo, que eso también es importante, y por supuesto tampoco a la hora de jugar a videojuegos que requieran de esa potencia. Nos gusta mucho que Huawei haya entrado en esta lucha de procesadores y que esté ahí intentando quitarle el puesto a la gente de Qualcomm. Claro, les va a costar un poco porque Qualcomm ahora mismo pues es el líder, bueno, o no, dependiendo de con qué lo compares, porque los Exynos de Samsung tampoco están nada mal. Así que yo lo que veo ahí es una lucha encarnizada. Bueno, está también MediaTek, pero yo diría que los demás están un poquito por encima de ellos. Para que veáis un poco la interfaz, voy a echar un vistacillo a los ajustes y que veáis cuáles son las opciones que tiene. Aquí tenemos los ajustes de tarjeta doble, que como os comentaba antes, como tiene Dual SIM, siempre podemos gestionar ahí las dos tarjetas. Y por aquí tenemos pues el resto, la configuración de la huella digital, la asistencia inteligente. Vamos, la verdad es que una interfaz bastante completa que nos permite realizar muchísimas modificaciones de nuestro dispositivo móvil. Y esta ha sido la review del Huawei Mate 9, un dispositivo cuyo precio es de 699 €. Solo echamos de menos el hecho de que no tenga un stylus, como en su momento tenía el malogrado Note 7 y que tendrá supuestamente el Note 8. De que por cierto, pues hay algún tipo de rumorología, no os perdéis nuestras noticias,
que también tenemos noticias muy divertidos, donde contamos toda la información de lo que sucede 2 veces a la semana, por lo menos. Consideramos que esta herramienta, aunque tenga algunos contras, como por ejemplo el hecho de reducir un poco la batería, pues podría dar una mayor versatilidad al dispositivo. Así que por su construcción, por su cámara con tecnología Leica y por su autonomía, este Huawei Mate 9 ha ganado nuestro sello Clipete. Y ya sabes que si quieres saber más sobre smartphones, sobre phablets o sobre cualquier otro gadget, puedes visitarnos en Clipset y nuestras redes sociales, claro. Nos vemos en el siguiente videorama. Y esto de los 64 GB de almacenamiento, la verdad es que nos gusta. Abre la puerta.